Muy bien, ese invitado misterioso de Washington es nuestro amigo Frank Calzón, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por tenerme acá. Cómo no. Y tenemos a Jorge de Armas, que es un periodista, analista político, miembro de Café, que nos acompaña regularmente, a pesar de críticas de todo tipo, ¿no? Hay gente que me llama y me dice, ¿por qué tienes a Jorge de Armas? ¿Por qué tienes a tal invitado? Y yo siempre defiendo la idea de que haya una mesa plural donde todas las ideas tengan espacio, porque eso es a lo que aspiramos en Cuba. Y si no somos capaces de hacerlo aquí, yo sospecho mucho que en esa Cuba futura, que no sé, ese futuro se aleja a veces, pero aspiramos a eso. Empezamos con un tema ligero antes de entrar en el tema del embargo. Hoy te voy a dar por la vena del gusto, ¿no? Por tu tema favorito. Esto que publicó Granma, veamos. Cáscara de pepinos para quitar las manchas, no de la piel, sino de las paredes de la casa. Cáscara de plátano como abono a sus plantas del jardín y borra de café para eliminar malos olores. No son consejos de una abuelita desfasada, sino recomendaciones a toda la población del periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Benemérito Partido Comunista de Cuba. Dichas estas recomendaciones con toda la seriedad de la dialéctica marxista. Un televidente despistado podría creer que se trata de una muestra de vocación naturista, pero la verdad es otra. Son los sustitutos que propone el sistema ante la escasez y carestía de los productos básicos de limpieza para el hogar. Vinagre para limpiar el baño, las ventanas, los azulejos y hasta para las manchas del sudor en la ropa. También proponen limón para este sustituto del evasivo detergente o sal, no para el imposible bistec, sino para limpiar el vacío sartén. El artículo de Granma pone sin querer en entredicho las reformas del raulismo y dan ganas de recomendarle a los dirigentes del país una buena cáscara de plátano, pero no como abono, sino como escollo milagroso, a ver si de una vez por todas dan el resbalón definitivo. No les voy a pedir un comentario directo sobre el tema, pero me pregunto yo, ¿de que no haya detergente en Cuba, tiene la culpa el embargo? Bueno, yo creo que indirectamente puede tenerlo. A mí me da un poco de risa esto, ¿no? Esto es cíclico, o sea, hubo en Cuba en un tiempo una revista que se llamaba Opina, que también ponía que el vinagre es cíclico, hay toda una tendencia. A mí me parece que esto es menor, Realmente evaluar cómo las políticas de acoso y la botadera de dinero que hay en este país para instaurar la democracia en Cuba funcionan a partir de este editorial es menor. Igual que es menor. Lo que pasa es que no es Opina el que lo está diciendo. No, es lo está diciendo el Granma, no hay Granma, otro. Pero tampoco le vamos a dar el estatus de directiva gubernamental a esto. A mí siempre me parece sospechoso, no sé a ti, Frank, que un gobierno me diga qué tengo yo que usar para lavar mis platos, no. Bueno, obviamente, no sé por qué él dice que indirectamente el embargo. Si es indirectamente, entonces todo el mundo tiene... El embargo es el culpable de todo, entonces. Me imagino que el embargo es el culpable de que hayan enviado cohetes en un barco de Corea del Norte, desde La Habana. El embargo debe ser el culpable de que hayan fusilado a esos 3 pobres cubanos de color hace unos años por querer salir en una balsa. El embargo es el culpable de que no haya medicinas en Cuba y que los médicos que deben estar ayudando a los cubanos en las epidemias de cólera que hay en Cuba, que los manden para África. Así que esa es la solución. El gobierno cubano no tiene culpa ninguna, es el embargo norteamericano. Sobre los temas que usted acaba de hablar, que no tienen nada que ver con este editorial, ni en el tono que yo lo estaba hablando, le digo que si bien el embargo puede no tener la culpa de que hay unos cohetes escondidos en un barco de azúcar... No tiene la culpa. No tiene la culpa. No, yo no he dicho eso. Si usted no me interrumpe, yo termino. Sí. Vamos a poner un poquito de orden porque es importante. A mí me parece que el embargo sí tiene un peso específico dentro de un grupo de acciones destinadas a promover la democracia. Hay una botadera de dinero que yo contribuyo, que contribuimos todos, para una democracia en Cuba que no se ha logrado y que lo que ha hecho es poner en entredicho la nuestra.
poner en entredicho la nuestra cuando hay un grupo de dineros que provienen de nuestros impuestos que se tiran, que no sirven para nada, que no dan resultado, que llevamos 50 y tantos años provocando algo que no existe. Y sin embargo aquí esos dineros se desvían, hay personas que son condenadas por mal uso de esos dineros y tanta libertad para otros lo que ha hecho es constreñir la nuestra, ceñir la nuestra a un episodio, digamos, vil para una democracia como la que representan los Estados Unidos. Primero que nada, no sé de cuántos millones de dólares los Estados Unidos ha venido gastando desde hace 50 y pico de años. Los Estados Unidos gastaron muchos millones de dólares por muchos años sin ver ningún resultado cuando tenían Radio Europa Libre y Radio Libertad. Por muchos años se estaban transmitiendo esos mensajes de radio a los húngaros, los checos, los polacos, y no había resultados ninguno. Y a nadie se le ocurrió decir que recortemos esos dineros porque los están votando. Al final del comunismo, Lech Walesa me dijo a mí personalmente, y el presidente Havel me conversó mucho sobre eso, la importancia de esas transmisiones de radio, la importancia de los equipos para imprimir libros que pasaron a Polonia, la importancia de las emisoras de televisión que transmitían desde Austria y se recibían en el mundo comunista. Así que no hay esa pérdida de dinero. Y si a usted le interesa la pérdida de dinero del contribuyente norteamericano, no debería perder tiempo mirando a los pocos millones de dólares que se gastan para promover la democracia en Cuba, porque el presupuesto norteamericano, yo soy politólogo, vivo en Washington, es mucho más amplio que eso. Y hay pérdidas mucho, 100 veces mayores que esas, pero de esas parece que nadie quiere hablar aquí en el sur de la Florida. Ahora, la posibilidad de cambiar esa política, ¿no? Podría decirse que de alguna manera quienes mantienen esa política en Washington son quienes son electos por quienes vivimos acá. Acaba de producirse una elección y contrario a todas las encuestas que dicen que el electorado ha ido cambiando, etcétera, etcétera, pues salieron electos quienes favorecen una política dura hacia Cuba, el mantenimiento y el sostenimiento de esa ayuda a la democracia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Vuelvo, otras veces hemos conversado. ¿Por qué esa contradicción? Yo quiero felicitar a los republicanos por la innegable victoria que han tenido. Me parece de recibo y me parece que era algo bastante predecible. Hay que intentar descubanizar el asunto de las elecciones. Hay que intentarlo, de alguna manera. O sea, Estados Unidos tiene una política de representación que es federal territorial, no federal étnica. Hay, o sea, 3 senadores cubanos. Sí, 3 senadores cubanos. 5 congresistas, hay uno más ahora. Hay uno más nuevo. Cubano. Pero déjame terminar la idea. Entiende que la idea tiene que ver con cosas muy simples. O sea, en el condado de Miami-Dade, la mayoría de votantes votó por Charlie Crist. Eso es innegable. O sea, es alguien, no votó por Joe García, votó evidentemente por Curbelo, todo su distrito, que es un distrito el que puede votar, no es toda la Florida, pero en toda la Florida no podemos cubanizar unas elecciones que son para el Estado total y el conjunto de la Unión. Yo entiendo perfectamente que los demográficos han cambiado y que hay una mayoría, que es lo que dicen las encuestas, de cubanoamericanos que favorecen una flexibilización de las relaciones con Cuba, la eliminación del embargo y una política más abierta. A ver si me hago entender en mi pregunta. Si eso fuera verdad, tú me disculpas, pues surgiría un candidato cuya campaña es estoy a favor del levantamiento del embargo, del restablecimiento de relaciones con Cuba y ganaría las elecciones. ¿Por qué eso no ha ocurrido? ¿Y ¿no? ¿Qué elecciones? ¿La de la Florida? No, las elecciones de aquí, las elecciones al distrito 26, o sea, las elecciones al distrito de Mario Díaz Valar, al distrito de Liliana Ronceletti. Y tienes toda la razón en ese punto y no te lo discuto. De hecho, algo se temía cuando esos mismos grupos que derrochan el dinero se gastaron 5,5 millones en la candidatura de Curbelo. O sea, también hay que tener en cuenta de que se apoyan los candidatos según las intenciones políticas de quienes detentan el dinero, no de los votantes. Estamos hablando de una relación directa entre la financiación de un candidato y un ideario político. Pero aquí el dinero puede ser el reflejo de un apoyo popular, porque quien más recauda
es quien más personas están dispuestos a darle. Y si no es así es porque lo cambió Obama, ¿eh? Obama es el que cambió la regla. En este sentido, estamos hablando de grupos de poder psicológico. Pero Joe García también recibió mucho dinero. Y Joe García además tuvo el apoyo de la Casa Blanca. Y Joe García tuvo el apoyo de toda la maquinaria de su partido. Es decir, no es... y además, si hay que descubanizar, como usted dice, tenemos que descubanizar el debate. Porque hay que decirle al que está viendo el programa que eso no es un programa, eso no es una cuestión que nada más que tiene que ver con el señor Curbelo. Eso es cómo funciona la política en los Estados Unidos. Es decir, un candidato en Nueva York, un candidato en California es igual que el señor Curbelo aquí. Reciben dinero, así es como funciona la democracia norteamericana. Y además los votos. Pero yo en Washington vi por mucho tiempo algunos compatriotas que iban a Washington con unas encuestas, que eran los que en inglés le llaman a poll poll, es decir, una encuesta que está diseñada para conseguir cierta respuesta. Una encuesta que ya viene buscando el resultado de la encuesta. No es una encuesta científica, pero la encuesta más importante es la que acabamos de ver. Es decir, Ileana Ros-Lehtinen, que yo no creo que es de la línea blanda, no tenía un contrincante. Todos los cubanos ahora en el Congreso, todos sin excepción, reflejan una posición que no es decir que no quieren levantar el embargo, es decir, que no quieren que se levante el embargo incondicionalmente, que es lo que quiere La Habana, que es lo que quiere Cuba Now, que es lo que quieren los que defienden el castrismo en cualquier lugar. Yo quiero que levanten el embargo cuando haya libertad en Cuba, cuando suelten a los presos. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, Frank, algunos están diciendo que lo que pasó en las elecciones tiene una trampa que favorece a quienes quieren levantar el embargo. Te lo voy a contar cuando regresemos.